Buenas noches, queridos amigos. Bienvenido a un en vivo este día lunes 15 de julio. Buenas noches, Berta. Bienvenida. Buenas noches, Wilfredo. Bienvenido. Bienvenido a todos los que se están conectando a esta transmisión. Hola, voy a enviarte la invitación, Wilfredo. Hola, hoy sí te veo. Qué bueno. Bienvenido, Wilfredo. Gracias, gracias. Bienvenido. Un momentito para cuadrar bien aquí esto. Ok. Bueno, bienvenidos a todos los que se unen a esta transmisión en vivo este lunes 15 de julio. Nuestro invitado, colaborador, el doctor Wilfredo Lanza, y nuestro tema, la autoestima o la autoestima, piedra angular de la Sein de Heidegger, con el que hemos venido trabajando y discurriendo durante los últimos 3 en vivos que hemos realizado juntos y que esperamos que el de hoy pues sea tan nutritivo como los anteriores. Así que bienvenido, doctor Lanza, y te dejo en la palabra. Qué bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y vamos a dar continuidad a estas conversaciones que hemos tenido en estos últimos lunes. Ciertamente hemos querido darle como forma a ese ser develado allí, arrojado allí, que para mí la metáfora sigue siendo la que más me viene rápidamente a la mente, es cuando estábamos pequeños que teníamos los pollitos en la mano y los soltábamos para que volaran. Eso me parece que es lo que pasa con el hombre. El hombre después de 9 meses en ese vientre materno de una manera tan sabrosa, tan buena, tan placentera, por lo de la placenta, sale de ese vientre materno. Y entonces vive, sale a encontrarse con ese mundo que él no sabe qué es lo que le va a deparar. Pero sin embargo, él empieza a enfrentarse. Y es lo que ya más adelante diría Heidegger, empieza la teoría de la experiencia, empieza a descubrir verdades en esa experiencia. Teo, recuerden que es la verdad. Entonces, pues Heidegger nos dibuja a ese hombre encarnado en ese mundo que va a caminar, que va a encontrarse, que con sus propios pies va a construir y va a elaborar lo que él mismo piensa que puede ser útil para sí mismo y para nosotros. Entonces, por eso queremos reforzar ese Dasein, porque en principio lo podíamos ver indefenso, está recién nacido, pero sí, la naturaleza lo dota de tantos elementos que él va agarrando fuerza, que él va agarrando el impulso, el elán vital para hacer su recorrido por este mundo. Y es interesante porque el hombre está frente al mundo, el hombre se consigue al lado del mundo, el hombre se consigue estando dentro del mundo y el hombre se consigue como conviviendo con el mundo. Si él no tiene esos 4 elementos verticales de norte, sur, este y oeste, quizás convierta su práctica en un error. Cuando se cree dueño del mundo, que es uno de los elementos que más se ha caracterizado como para entender la devastación del mundo, la contaminación del mundo, el arruinar el mundo, porque me creo dueño del mundo. Cuando tienes esa idea, estás mal. Pero cuando sabes que eres copartícipe del mundo, que eres co-creador con el mundo, que estás de la mano del mundo y que estás al lado del mundo, es otra actitud, es otra manera. Entonces, ahora tenemos a este hombre, como dijimos al principio, allí, frente al mundo. Él está en esa instalación. Dijimos hace 3 lunes, pasa por una crisis de instalación porque de dónde vengo, hacia dónde voy, qué hago, qué no hago, cómo lo hago. Y entonces empieza ese elemento de elaboración, de constitución de lo que voy a hacer.
Y hay un elemento clave que siempre se ha dicho y lo hemos repetido nosotros desde hace mucho tiempo. Más o menos esta palabra se puso de moda con la psicología, después, ya para los 60, para los 70 se empezó a hablar mucho de la autoestima. Pues son palabras que van saliendo dependiendo de la evolución del pensamiento del hombre. Es como decíamos en uno de tus en vivos de esta semana, esa noósfera, ese elemento de conocimiento del nous que el hombre va agarrando y va haciendo cosas y va elaborándose para sí mismo en su constante crecimiento. Entonces surge la palabra autoestima. Es una palabra que la han traducido de mil maneras y hoy vamos a hacer hincapié en su traducción exacta de la palabra. Hay algunos que llegaron a hablar de autoestima como estima, como el querer, yo te tengo estima, tú me tienes estima. Y entonces hablaba de, la autoestima es la propia manera en que te amas tú, la propia manera en como tú te quieres, es, en breves palabras, el amor propio que tienes por ti. Pero más allá del amor propio, o más allá de esa estima que se traduce como creencia o como amor, me gusta más la traducción exacta. Autos es una palabra griega que significa propio. Por eso es que los artefactos automáticos actúan por sí solos. Ahí se apagó solo, arrancó solo, porque es autoso, es autómata. Entonces, el autos es propio y el steam es una palabra muy interesante porque de ella derivan muchos elementos. Es increíble. Por ejemplo, steam en su primera traducción es roca y en inglés roca es stone, casualmente. Stem significa tallo en el árbol, lo que te sostiene, y en inglés stem, lo mismo. Entonces el tallo es el stem, en la roca es el stone. También se puede traducir como estructura, roca, estructura. También se puede traducir como establecimiento, el establo, porque hay un ordenamiento en el establecimiento. Se reserva el derecho de admisión, porque en ese establecimiento hay normas para participar de ella. Entonces es el elemento que te constituye y que te da formalidad. Entonces también se puede traducir como estamento, primero, segundo, tercero, cuarto. Vean ustedes entonces que es una palabra muy rica, que cuando en la psicología la vamos a llevar al ser humano, decimos entonces autoestima. ¿Qué roca te sostiene? ¿Dónde estás parado tú? ¿O en qué tallo te agarras? ¿De qué tallo te agarras para que venga un viento fuerte y no te tumbe? ¿O cuál es tu estructura de la personalidad para tú enfrentarte a un mundo que no conoces? ¿O cuáles son tus estamentos? ¿Cuáles son tus reglas? ¿Cuáles son tus elementos para la convivencia diaria con el otro? Entonces vemos que la autoestima, más allá de que sea el amor propio, es sobre qué te has constituido, sobre qué roca estás parado. Esa roca tiene limo, esa roca tiene moho, de tal manera que cuando la pises te puedes resbalar, o esa roca es sólida y en verdad te sostiene. Ese tronco con que te agarras en la vida se tambalea, es robusto, te sostiene, o cuando te agarras se le quiebra una rama y entonces sientes que estás herido en lo que llamamos autoestima. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ver cómo está conformada esa estructura granítica de la autoestima como para darte la fuerza, la fortaleza, la motivación y entonces entrar en ese intercambio yo, mundo, persona, mundo, y que dentro de ese mundo están las demás personas con su propia autoestima. Entonces, esa escalera, ¿cuántos peldaños tiene? Esa escalera tiene 5 peldaños. Esa escalera tiene 5 peldaños y la puedes ver de abajo hacia arriba. Quien va hacia en el ascenso de su vida
o puedes verla de arriba hacia abajo como que estás profundizando cada vez más en tu yo. Esa escalera tiene 5 peldaños y va a concluir como la escalera que utilizamos para la pintura, en una parte basal, donde tú pones ahí tu lata de pintura, tus brochas y lo que sea. Y entonces son como 6 peldaños, son 5 peldaños que llevan a uno sexto que concluye todo lo demás. Entonces, el tema que de verdad nos ocupa hoy está dado por esa parte de la autoestima como elemento motivador, la autoestima como el elemento que me lleva a alcanzar mis metas, el elemento que me acompaña para superar las contradicciones que consigo en la vida, le hace en el mundo, para superar los momentos difíciles, para superarlos. Pero también puede ser que no tengo lo suficiente fuerza para superar los momentos difíciles, para superar las contradicciones, y entonces me quedo de este lado y no avanzo. Por eso es que es un motor que te impulsa o es un elemento entrópico que te quita la energía. Y por eso debemos estar claros. Por eso vemos que no es solamente el amor propio, sino que es algo más de ese aspecto. Es la percepción que uno tiene de sí mismo. Es la percepción que uno tiene de sí mismo. Que no tiene que ver con eso de que me sube, me baja, está chiquita, está pobre, está... No, no No, tiene que ver con nada de eso, no. ¿verdad? Por eso es un error que se ha cometido en decir, ay, tengo la autoestima baja. Pues no sé, ¿qué te puedo decir? Recógela. No tengo la autoestima alta. Como una vez en clase, un muchacho lo tenía así con mucho bullying. Y el profesor le dijo, pero miren ese muchacho, mira qué bien, qué bonito es. Mira, entonces, y dijo un alumno, no, profesor, no le subo la autoestima, porque déjalo tranquilito que la autoestima baja, porque si le sube la autoestima, acaba con todo. Entonces, era una manera de controlarlo, bajarle la autoestima, porque si no, era terrible. Sí, es un error decir que la tengo arriba, la tengo, porque no son gaveteros, el de arriba, el de abajo, no son elementos que tienen así esa conformación. Entonces, hay algunos autores que son más taxativos que dicen se tiene o no se tiene. Pero yo más que ir al se tiene o no se tiene, diría, ¿cuál es el elemento que tú crees que en la autoestima te está fallando? Y para mí la mejor metáfora es un vehículo, un carro, un automóvil. Yo tengo un carro Toyota. Eso es, yo tengo autoestima. Y voy al mecánico y le digo, tengo el Toyota malo. Y él te va a decir, ah, ¿pero qué parte? Ajá, ¿qué es lo que le está fallando? Eso es, tengo el Toyota, igual autoestima, malo. Y está fallándole el arranque. Ah, entonces el mecánico va directamente al arranque. No, tengo el Toyota malo. ¿Y qué le pasa? Las llantas. Ah, entonces vamos a las llantas. No, tengo el Toyota malo. ¿Y qué pasa? El motor. Vamos al motor. Entonces, el Toyota o marca equivale a autoestima. Yo lo que tengo que saber es identificar qué parte de esa autoestima está fallando a mi criterio para ponerle coto, para meter mano y arreglar esa situación y seguir andando. Que mientras no lo haga, voy a tener la falla. O no prende, y cuando prende ya es tarde. O cuando voy a andar, el caucho va rodando mal o el motor no me funciona. Eso es lo que pretendo didácticamente hoy hacer para que entendamos de una vez por todas el tema de la autoestima y cómo manejarla y cómo ponerle mano al punto que está funcionando mal y así echar para adelante. De tal manera que la autoestima nos ayuda a valorar subjetivamente, porque eso es lo propio, lo mío. No eres que tú me vas a dar la autoestima es mía. Entonces, la autoestima me ayuda a subjetivamente a valorar lo que cada persona tiene sobre sí misma. Por eso es que entonces yo me reconozco. La gente cuando dice, no me lo merezco, no me lo merezca. Ah, interesante. Yo reconozco que no me merezco lo que me estás diciendo. Yo me merezco otra cosa. Entonces, esos son partes que uno dice de una manera muy particular
en función de la autoestima, el merecimiento o no merecimiento, por ejemplo, ¿no? La autoestima también es un juicio personal. No es que el otro me lo va a dar a mí. Yo soy el que tengo de mí mi propio concepto, mi forma particular de pensar en mi autoestima. Entonces, es un juicio personal que puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo. No, mira, yo no puedo. Porque no puede. No, yo me siento discapacitado frente a esa situación negativa. No, mira, yo veo que es difícil la cosa, pero vamos a darle, vamos a echarle pichón, yo creo que podemos. Ah, positivo. Entonces tú mismo haces la demarcación, la pequeña línea roja, la delgada línea roja del que puedo o no puedo, vamos a hacer o no lo vamos a hacer, yo estoy discapacitado o no, o yo me siento inferior y el otro se siente superior. Porque es un juicio personal que uno tiene de uno mismo y que puede ser negativo o positivo. Por eso es que cuando uno dice tengo la autoestima baja, uno lo que está refiriendo es a que se siente negativo, se siente mal, se siente incómodo. Y cuando la gente está contenta, ay, tengo la autoestima alta, porque se siente como realizado y quiere comerse el mundo y que no consigue ataduras por ningún lado. Ahora, ese mismo juicio personal, que puede ser negativo o positivo, ¿cómo influye? ¿Ve? Entonces, dependiendo de la experiencia previa que tenga, influye en negativo o en positivo, ¿verdad? Entonces, es importante eso de la experiencia, que lo habíamos dicho con Heidegger, que es la teoría de la experiencia. Entonces, ya yo teoricé ciertas experiencias como buenas, ciertas experiencias como malas. Ya yo teoricé, y lo dejamos después también, como un paradigma. Ya yo tengo el paradigma de frente a esto no actúo, frente a esto sí actúo. Y uno mismo es el que va haciendo las cuestiones. También por las relaciones interpersonales. No, ya yo tengo una mala experiencia con esa persona. O yo tuve una mala experiencia con ese grupo. O yo tuve una mala experiencia en ese lugar. Eso te va sumando elementos como para decir sí o no, positivo o negativo, y que tu juicio personal, que puede ser sobre ti mismo, esté influenciado. Por eso, la mala experiencia está influenciado por la vida de relaciones interpersonales y por las percepciones también. Porque las percepciones internas de nuestras capacidades y nuestras dudas, la percepción, no, mira, yo creo que yo no estoy capacitado, yo creo que voy a salir mal en esa prueba, no, ¿y hiciste la prueba de manejo? No, pero si eso es fácil, no, pero yo creo que no voy a salir bien. Entonces, la percepción, acuérdense que percepción es mirar desde los hombros, es alrededor de, entonces cuando yo percibo algo, es que estoy viendo así, desde lo alto, y digo, yo veo que eso no me va a servir. No, pero bueno, pero pruébatelo. No, pero no. Es una percepción que tengo, que no es la famosa palpitación, es un pálpito o una intuición, sino que es una manera de mirar, y esa manera de mirar o esa manera de ver la veo negativa. Entonces, entre las percepciones, entre la influencia y entre las, ¿cómo se llama?, las relaciones interpersonales, yo me voy armando un concepto de mí mismo. Entonces, tu percepción está influenciada por tu autoconcepto. Definitivamente. Exactamente. Entonces, es un elemento interesante que tenemos que tener presente cuando nos vamos a abocar a la autoestima. Vean ustedes todo lo que la conforma, ¿no? Todo lo que tiene por ahí de por medio como para. Equivale a una valoración equitativa, y realista de uno mismo. Equitativa porque es un equilibrio. Cuando yo tengo una evaluación desequilibrada de mí mismo, yo estoy desequilibrado en la autoestima. Tiene que ser equilibrada y realista. Pies en el suelo. Si no te quedas en el bla, 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 o te quedas en que yo sabía, te pierdes pues en la maleza y no vas a lo concreto. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque la autoestima es la que te va marcando la pauta para todas estas cosas. La autoestima es un proceso continuo. Así como hemos dicho que el niño está creciendo y está metiéndose en ese mundo de su papá, su mamá, después de sus hermanos. Interesante. Si tiene hermano, tiene una característica. Si no tiene hermano, tiene otra característica. Por la influencia de mi hermano mayor o menor. Si soy mayor o si soy menor. Mira todo cómo influye para que este niño que está creciendo vaya conformando su autoestima.
si se crió con la tía, si se crió con la abuela, si se crió con la mamá, si se crió con mamá, con tía, con abuela, un gentío encima también tiene otra forma de actuar en su niñez y eso le va a quedar para siempre en su vida. Entonces la autoestima es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Está muy cargada de voluntad, por cierto, porque es un elemento que necesita mucho elemento de, cuando digo mucho, es la perseverancia en lo que estás haciendo, ¿no? Para llegar a ser. Y las personas con una autoestima saludable, vamos a llamar personas con autoestima saludable, no arriba ni abajo, ni buena, ni en el medio, nada. No. Ni un cuarto de autoestima, ni un 100%, ni un 90%, ni un 80%, no hay. No hay. No hay. No. Y sobre todo, el carro funciona un 90%. ¿Cómo que funciona un 90%? No, que el carro me funciona 80%. No funciona. Si no prende el motor, no funciona. Si lo cacho está malo, no funciona. Si algo no le funciona, el carro no funciona. Entonces ahí cabe la idea de que con la autoestima no es un 80 ni un 80, que estoy medio, arriba. No. Entonces la persona con una autoestima saludable refleja un tipo, ¿verdad?, de ser en todos los aspectos de su vida un entorno positivo y enriquecedor. Es que se le ve en la cara, se le ve cuando participa, se le ve cuando habla, se le ve cuando se mueve. Entonces refleja un elemento de equilibrio, un elemento de positividad y un elemento enriquecedor. Son como los elementos que podríamos decir por qué la autoestima y por qué nos interesa tanto y por qué hoy lo traemos a la mesa como para decir, bueno, este individuo está enfrentándose al mundo y vamos a ponerle una característica como cuando uno hace una columna, que le mete las cabillas y después le mete el cemento, le mete para que sean bien fortalecidos. Y muchas veces los ingenieros y arquitectos dicen, esa columna no sirve porque mira, le pusieron poca arena o la cabilla que le pusieron no era la suficiente, o el encofrado o no cuajó el cemento. Igualito con el tema estructural en la persona. Podríamos decir que entonces la autoestima tiene que ver con identidad. Exacto. La autoestima tiene que ver mucho con la identidad. Y es interesantísimo porque es un punto filosófico buenísimo para hablar de la identidad. El Iden, el Aden Iden. Esa Iden, ese quien soy yo conmigo mismo, que es la identidad. A veces la palabra identidad nos llegó por la cédula, el DNI. ¿Cuál es tu cédula de identidad? Pero más allá de la cédula, la identidad conmigo mismo, ese ID, que es un poco más allá del ipse. Entonces, entre el IDEN y el ipse hay una diferencia muy interesante y que, bueno, sobre todo en el mundo de la psiquiatría se maneja mucho, porque cuando la persona no está bien de la cabeza, ese IDEN se desdobla. Entonces hay problemas para él y causa problemas con la comunidad que lo rodea. Entonces sí, la autoestima tiene mucho que ver con ese tema de la identidad. Pues bien. Wilfredo, entonces, ¿cómo podemos ir desgranando, subiendo esa escalera? Sí. Pues bien, entonces el primer elemento que vamos a contemplar en esta conformación de la autoestima es el autoconocerse. Primer punto. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Conocer las partes que componen ese yo que soy Wilfredo, ese yo que soy María, ese yo, ¿cómo está conformado? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus habilidades? O más que ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis manifestaciones? Los papeles, el rol que vive el individuo, por qué y cómo actúa. Hay gente que lo dice con mucha frecuencia. Es que yo me conozco. Es que tú sabes que yo no soy una perita dulce. Es que yo no soy una monedita de oro para que nadie me quiera. Entonces,
ese conocerse es importante. Y por las buenas soy bueno, y por las malas soy malo. Entonces, vamos a ver hasta dónde te conoces. Como me decía un gran amigo, Wilfredo, yo soy bueno, pero si tú eres bueno conmigo, yo soy más bueno contigo. Pero mira, yo soy malo. Y si tú eres malo conmigo 10, yo soy malo contigo 100. Me voy al extremo. Ah, tú eres malo, yo soy peor que tú. Entonces, ese elemento del autoconocimiento es importante. Primero, para ver cómo uno lo puede manejar. Y segundo, para ver que el otro sepa con quién está tratando en función de eso. ¿Cuántas veces decimos, él es guabinoso? Él es guabinoso, escurridizo. Entonces son conceptos que ya vamos teniendo porque la misma persona se presenta dentro de su autoconocimiento como no saber quién es y manifiesta elementos escurridizos, elementos de no compromiso, elementos de todos esos aspectos que lo pueden llevar a un concepto del otro que no es el verdadero. Entonces, yo me conozco, porque sé cómo actúo, porque yo sé cuáles son mis manifestaciones, porque conozco mis necesidades y porque conozco mis habilidades, hago esto. Entonces es importante. Ahora, ¿cuántas personas se autoconocen? ¿Cuántas personas nos autoconocemos desde ese aspecto? ¿Cuántas personas en nuestros roles distintos que vivimos a diario sabemos cómo desplazarnos y cómo actuarnos? Por lo general terminamos diciendo, yo no sabía, me volví loco, o no me di cuenta, o se me olvidó. Buscamos excusas para no dar a entender que de verdad nos desconocemos. Y buscamos palabras acomodaticias que encajen en la situación y así salvar el pellejo, como dicen. O sea que se requiere una muy buena dosis de responsabilidad con nosotros mismos a medida que vamos analizando cada uno de esos peldaños, ¿verdad? Que conforman esa escalera para darnos cuenta dónde realmente estamos débiles Sí, o fuertes. sí. Y ese es un punto interesante, el del autoconocerse. Por eso, el oráculo de Delfos, conoce a ti mismo. Lo dijeron allá, conócete a ti mismo. Punto. Ese es el primer punto. Y una vez que pasas por ahí, decían los antiguos, que salías otro, transformado. Te daba la metano ya. Porque te transformabas y entendías quién era, definitivamente. Cuando le pregunta Poncio a Jesús, ¿quién eres? Nada más y nada menos, el Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Qué nivel de autoestima tienes tú, chico? Pero el Hijo de Dios. No, pero no, yo simplemente soy el camino, la verdad y la vida, más nada. Entonces, esa respuesta dejaban a estos romanos locos, porque la respuesta era contundente, sin titubeo, sin amedrentamiento. No, que te va a matar. Resucitaré el tercer día. Entonces, Jesús lo tenía loco, porque para cada cosa él tenía una respuesta inmediata. Perdone que en este momento me viene a la mente el hechos bíblicos, pero es como para hablar de la contundencia que cuando tú estás claro contigo mismo, aclaras la situación y no hay pataleo, no hay nada de eso. Más bien el otro se pone enervado, más bien el otro desquicia porque estás dando respuesta que no estabas esperando. Entonces, en el autoconocimiento, como primer elemento, es sumamente importante en este mundo que me voy a encontrar y que me voy a entregar y con quien voy a compartir para saber quién soy yo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen ese yo que estoy haciendo y que no estoy haciendo? En Venezuela me acuerdo cuando se puso de moda en la educación que los niños desde primaria hicieran su árbol genealógico. Traigan un dibujo o traigan una foto de su papá y su mamá y sus hermanitos si tienen. Y después de su abuela y después de los tíos, siempre que sí tenía. Porque era un aspecto interesante para que el niño empezara a conocerse desde su familia. Y después dibuja a tu papá y dibuja a tu mamá. Muy interesante, porque entonces los niños en la casa al hacer la tarea, mamá, ¿cómo se llama mi abuela? Mamá y mi bisabuela. Y entonces
Los papás salían corriendo a buscar el árbol genealógico para decirle, mira, este es tu tía, este es tu tío, Ah, eso es un primer punto para saber genéticamente quién soy. Ujú. Y así hay muchos elementos didácticos como para ayudar al niño que se vaya conformando en ese aspecto de ese autoconocerse. Para después entender, porque después decimos, igualito a tu abuela. Mi abuela. ¿Y quién es mi abuela? Ah, porque ahí sí decimos con algunas manifestaciones o comportamientos del niño, igualito al papá, igualito a la mamá, igualito, igualito, igualito. Entonces, ese igualito, ese idem, me suena a que, oye, si yo conozco a mi papá, me voy a conocer mejor a mí. Ah, con razón mi papá hace esto, yo lo hago. Mi mamá hace aquello, yo también. Ah, es que mi abuelo hacía lo mismo que hago yo. Entonces uno va entendiendo ese punto de quién soy yo y de ese autoconocimiento. Y a veces lo comparan con un abuelo que no conoció, con una abuela que no conoció, hasta con un tío que tampoco conoció. Y entonces viene el muchacho a preguntar, ¿y cómo es eso? Y los nombres, vamos a ponerle el nombre fulanita para que en honor a mi abuela. Y entonces ese estigma crece con ese niño porque su papá, su nombre es el del abuelo y él tiene que retribuirle no sé qué cosa al abuelo y no se está comportando como el abuelo. Entonces, eso es importante en ese aspecto de, ah, bueno, ¿y cuántos no odian su nombre porque el nombre que le pusieron es el nombre de no sé quién? Entonces, imagínate tú cómo ese autoconocimiento ya está como de un lado, como quebrado, como débil, hasta que él acepte de verdad, bueno, yo me llamo así, punto. Pues. Y no pasa nada. Fíjate, y eso se ha puesto algo muy de moda, que es el colocarle al niño o a la niña el nombre de la mamá, el papá, la abuela, el abuelo. Entonces, son unos nombres que son tan difíciles de pronunciar. Yo le decía a mis alumnos cuando tenía que a veces nombrarlos en la asistencia, y decía, Dios mío, dime cuántas veces tienes que repetir tu nombre para que alguien lo pronuncie bien. Porque Dios, unas combinaciones terribles. Que ni yo digo, en el castellano hay nombres tan hermosos y te colocaron ese. ¿Cómo es Sí, posible? Por sí. cierto, estoy viendo algunos comentarios. Les voy a agradecer a las personas que están haciendo comentarios, que nos dejen sus comentarios en la cajetilla de la interrogante, porque así nos resulta mucho más fácil, o al menos a mí, que no tengo que estar metiendo la cabeza en la pantalla, para leerlos y darles respuesta. Se los agradezco mucho. Ok, Y si Wilfredo me puede ayudar, te lo agradezco. Dice Saredir, excelente, doctor Lanza, el autoconocimiento relevante en todas las aristas de la vida, fundamentalmente en la conducta exhibida, interacción con el otro. sí. Es que eso es importantísimo. Pero como le decía la vez pasada, y no me olvido de que mi amigo, ahora se me dio el nombre de mi amigo, Alvarado Simón me regaló a Freud, y yo lo acepté Ay, con mucho cariño, desde que Freud frena el mundo y dice, déjense ya de cómica de que el hombre vive en el inconsciente, el hombre es en el inconsciente. Ven ustedes cómo esta persona que no le gusta su nombre o que no le gusta cualquier cosa dentro de su autoconocimiento, eso lo rechaza y vive rechazando hasta que dé el proceso de aceptación. Y como dice aquí la persona conductas exhibidas, interacciones con el otro. Porque entonces cuando yo interactúo con el otro, no me siento bien, pero no es él, soy yo inconscientemente que me estoy fustigando, dándome palo ahí por algo que no me gusta. Y uno no sabe. influye en la autoestima el que te coloque en motes. Claro, acuérdate que eso se llama, ahora se llama bullying. Y entonces, ese chalequeo que decíamos en Venezuela, en algunos influye. En otros que tienen su autoestima bien clara, me importa que me llame, no sé. ¿Y qué pasa, pues? No te lo ¿Ves? digo porque a veces en la pareja dicen gorda, gordo, y que nunca se llaman por su nombre, sino gordita, gordito. Bueno, Cariñosamente digo yo inadecuado para mí. no, pero es bueno,
eso se puso de moda en los 70 y entonces siempre había en la familia una gorda, había el gordo, el negrito, el catirito, pero eran por cariño. De verdad que se ve entre nosotros cuando es cariño o cuando es despectivo. Sí, Ya. siempre, siempre es. Pero no, no es. En Estados Unidos o en lo habla inglesa, honey, oh honey, que honey ni que honey. Pero bueno, le llamaban honey. Miel, dulce, sweet, Ok, so cute. eh, Wilfredo, con respecto a este primer peldaño del autoconocerse, ¿cuáles serían aquellas preguntas que nosotros podríamos hacernos para saber cuánto nos autoconocemos? Es que no hay pregunta, hay reacciones. Sí, Sí, más que pregunta. o ante cuáles Eh, experiencias. exactamente. Y la experiencia me hace brotar interrogantes. Este, hay muchas cosas que te surgen por en la parentela, por la familia. Hay muchas cosas. Entonces, cuando uno está compartiendo con un grupo familiar y ve costumbre, uno dice, oye, pero en mi casa nunca hicieron esto. Entonces, bueno, recuerda que es el inconsciente el que está trabajando ahí. Internamente uno dice sí o no. Entonces uno se queda asombrado porque conoce o no conoce. Los viajes o las, el compartir con otras culturas o con otras naciones. Solamente que uno parte del desconocimiento y ya lo pone en la criba interna y dice, lo conozco, no lo conozco, lo hice, no lo hice. Y eso me pasó a mí por no saber no sé qué cosa. Y entonces uno se castiga a sí mismo porque desconocía algo y entonces cometió el error. Esos son elementos sumamente interesantes porque entonces no son interrogantes, que son experiencias que brotan y que surgen y me llevan a mí a cuestionarme desde allí. Y así con todas las demás que vamos a ir adelantando, ¿no? Daniela Sanz. Dice Saredil, exactamente, existe seudónimos que la persona asume sin problema alguno. Su autoestima supera cualquier conducta adversa. Sí, sí. Que eso es parte pues de la autoestima saludable, porque no lo toma a pecho, porque no lo toma como persona, elemento personal. Y, y bueno, nosotros que aprendimos nosotros cuando nos dicen algo, más no sé qué cosas harás tú, más no sé qué cosas harás tú, y ya me quité de encima el chalequeo. Porque la otra persona quedaba que si yo te dije así, ahora eres el doble. Entonces, más no sé qué cosas eres tú, así que chao contigo. Y punto, pues. Pero el que no tenía esa respuesta lloraba, llegaba a su casa molesto, diciendo a la mamá o al papá que hicieron tal cosa a él y que lo humillaron y no sé qué cosa. ¿Ves? Son respuestas rápidas en función de hasta dónde yo puedo responder a una acción o no, con qué fortaleza y con qué impulso. Ok. Cuando tenías otra cuestión allí, ¿Perdón? tenías otra cosa que decirte No, para no, entonces no, no. Que ahora pasáramos al al segundo. Cuando autoconcepto. yo tengo mi conocimiento, cuando yo me aproximo, porque son aproximaciones y uno va evolucionando en esto, yo paso a un segundo peldaño que es el autoconcepto. Entonces ya me conozco, entonces me contextualizo. Ese concepto, que no es el que tienes tú de mí, no es el que tiene mi papá de mí, no es el que tiene mi amigo de no, es el que tengo yo de mí. Es el autoconcepto, el concepto propio que surge de mi propia experiencia. Recuerdo, teoría de la experiencia. Esa experiencia me da a mí verdades, me arroja verdades y yo la agarro. Entonces ahora que me conozco, mira, yo concluyo que mi motivo mejor soy yo, no tú, sino yo. Yo concluyo que yo soy esta persona. Entonces me conceptualizo diciendo que es una serie de creencias acerca de mí mismo. Es interesantísimo esto, porque acuérdense que estamos dibujando una persona que está creciendo. Es niño, tiene 5 años, tiene 7 años, tiene 9 años, tiene 12 años, tiene 10, etcétera, etcétera. Entonces, creencias acerca de sí mismo que se manifiestan en la conducta.
porque esto es pura psicología, es la conducta, el comportamiento, cómo actúa él, cómo anda él. Él anda según un concepto que él tiene a sí mismo. Esa palabra que se puso de moda en Venezuela hace unos 10 años, ese mismo soy. Oye, ese mismo soy, es que el tipo está claro en que es él el mejor para tal actividad. Ese mismo soy. A mí me llamó mucho la atención esa expresión cuando se empezó a manejar porque me pareció muy interesante y reflejaba el tema del autoconcepto. Entonces, se manifiesta en la conducta. Tu concepto se manifiesta en la conducta. Si alguien se cree torpe, actuará torpemente. Si alguien creció y todo el mundo le decía, es que tú eres lo más inteligente, tú eres una estrella, tú eres una lumbrera, tú eres... Ah, entonces te vas a creer inteligente o te vas a querer apto para todo. Y actuará de una manera inteligente, aunque no seas tan inteligente. Entonces, nosotros vamos conformando el concepto de mí mismo de todo lo que yo he ido recogiendo. Tú eres capaz, tú eres capaz, tú eres capaz, o tú eres incapaz, tú eres incapaz, tú eres incapaz. ¿Cuántas historias nos han llegado a nosotros? A mí me han llegado historias en la consulta de este punto solamente, del autoconcepto. Doctor, bueno, yo tengo 70 años. Ajá, ¿y qué pasó con los 70 años? Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito que mi papá me decía y mi mamá que yo era un inútil. No, que lo haga Pedro. ¿Pero por qué Pedro? No, que tú no eres capaz de hacerlo. Y crecí y tengo 70 años y todavía oigo la voz de mi papá diciéndome inútil. No Terrible. fueron suficientes 70 años para quitarte esa inutilidad. Hizo todo lo posible, pero todavía se siente con ese peso y él se considera inútil en algunas cosas. Pero ¿por qué tú no cierras la botella, la abriste y la dejas abierta? Pero ¿por qué tú no cierras la puerta? Doctor, le voy a confesar. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que mi papá no me dejaba cerrar nada porque se me caía de las manos o lo botaba. Y entonces me acostumbré a no cerrar nada. ¿Y qué pasa? Ni siquiera cierra los compromisos, no cierra las situaciones, todo lo deja abierto. Entonces, de cerrar una tapa de una botella a dejar abierta relaciones interpersonales, mira la distancia, y sin embargo es el mismo hecho de cerrar. ¿Y qué te dice la gestal? Cierra, no dejes las cosas abiertas, cierra el ciclo para empezar otro. Ah, no, entonces tiene circulito. Se acostumbró a no cerrar. Entonces, nosotros vamos a tener un autoconcepto dependiendo de todo aquello que pasó a nuestro alrededor y vamos a manifestarlo en nuestra conducta. Y vemos en la escuela, vemos en muchas instancias cómo nos dicen una cosa y no las creemos o cómo nos dicen otras y también no las creemos. Entonces, ese es otro punto donde hay que trabajar para deslastrarse y tener nuestro propio concepto. Imagínate, Wilfredo, un padre que le diga a un hijo o a una hija un mensaje, una madre que le diga otro mensaje contradictorio, un maestro que a la vez le diga otro contradictorio. Eso es terrible para que una persona pueda desarrollar un autoconcepto saludable. Es interesante, ¿no? La palabra terrible, porque son como los caminos difíciles, son como los elementos abismales. Y sin embargo, esa persona que acaba de dibujar con esos tres mensajes distintos hace su propia autoestima. Porque lucha, como dije Abraham, contra toda esperanza. O sea, él lucha contra todas esas voces agoreras. Entonces él va buscando el equilibrio para no hacer caso de aquí, ni aquí, ni allá, y seguir adelante. Y eso lo vemos en nuestros pueblos más pobres, en esos muchachos que no han tenido nada y sin embargo pues terminan siendo unas lumbreras. Y es interesante porque sí, hay muchos escollos, hay muchos contratiempos y sin embargo él tiene un elemento natural interno de fortaleza que lo va a ayudar a superar. Eso me parece que es muy bueno, ese ejemplo, como para decir que sí hay posibilidades de superación. Oh, hay
otras personas que se quedaron en el sitio, pues se quedaron en la inutilidad porque se lo creyeron. Hay personas que se quedaron en la mediocridad porque se lo creyeron. Bueno, se quedaron, no dieron el 20, sino que cerraron el 10 y se quedaron hombres de 10. No dieron el 20, sino que el 15. Se conformaron. Entonces viene el conformarse con, y una zona cómoda donde, ¿para qué más? Acuérdate el refrán que se inventó en Venezuela: 10 es 10 y lo demás, no. 10, pasé lo que me interesaba pasar. No con Aquí, 20, no. aquí en España 10 es lo máximo, ¿viste? Y que en España, que en Chile y en España también. Uh-huh, Si no me equivoco, el 7. uh-huh. Entonces, ese tema es interesante porque entonces como tú, desde tu autoconcepto, te quedas en la mediocridad, te quedas en la inutilidad, te quedas en que si puedo avanzar, ultrella, puedo ir más allá, puedo hacer todas esas cosas, el plus, todo. Entonces cada quien va haciendo su propio concepto. No me pongas en esa tarea porque yo no puedo hacer eso. Y la gente huye de la tarea porque dice que eso no es para ellos. Yo no nací para eso. Y ya se apartan, se autoexcluyen. Hay mucha autoexclusión de las personas en este aspecto. Después tú vas a decir, pero ¿por qué estás llorando? ¿Qué mala suerte tengo? Bueno, pues si tú mismo te excluiste. Nadie te excluyó, fuiste tú mismo que te excluiste con esa actitud frente a esto, y que no quisiste colaborar o lo que sea. Hay un tercer peldaño que va de arriba hacia abajo profundizando o de abajo hacia arriba abriendo esa compuerta. Y es el tema de la autoevaluación. Yo me conozco, yo tengo un concepto de mí mismo y estoy en capacidad de evaluarme. Acuérdense que siempre es auto, propio. No es, Wilfredo, hiciste esto. No, yo hice esto. No, que no sé. No, yo me apropio de mis actos. Entonces estoy en capacidad de autoevaluarme. Cuando yo estoy en capacidad de autoevaluarme, tengo otro resultado. Cuando yo estoy discapacitado en la autoevaluación, los demás son los culpables, y yo era inocente, yo estaba comprando querosén o yo no sabía. Entonces, esos elementos van a ir conformando esa personalidad que se va a enfrentar a ese mundo. Entonces, la autoevaluación es la capacidad interna para uno mismo evaluarse en las cosas que hace en función del propio individuo. Ah, yo lo hice así. Es que yo soy facilista. Ah, eres facilista. No. A mí me dan tanto. No. ¿Por qué? Porque hay una actitud en el comportamiento de este individuo que va por lo fácil, por el camino fácil, el camino, yo no voy a decir por el camino más difícil, pero un camino más comprometedor, por ejemplo, o más exigente, o que tenga que poner más de sí mismo. Entonces, el punto de la autoevaluación te va a dar ese elemento, esa capacidad que tienes tú para evaluar tu propio actuar, sin que venga otro. Sin que haya una recompensa externa. Exacto. Y si la hay, oye, bienvenida sea, ¿no? Pero no es tanto por eso. El tema está en el elemento de evaluar los elementos satisfactorios, los elementos enriquecedores, los elementos que te hacen sentir bien, los elementos crecedores, los elementos de aprendizaje, o también saber detectar los elementos insatisfactorios, esas insatisfacciones que te dan, esos elementos que son poco interesantes, esos elementos tóxicos, esas toxicidades que andan por ahí. Es una especie de autorrefuerzo que tienes tú, porque influye tanto en las relaciones personales como en el desempeño laboral. Eso lo vemos diario en la empresa, el desempeño laboral, dependiendo de la autoevaluación. Y la gente protesta, murmulla, dice, habla, lo que sea, pero es que en su proceso de autoevaluación no están capacitados para decir, bueno, mira, así lo hice, esto lo hago así, asado, y tú te adueñas de ti mismo. Si tú tienes ese proceso de autoevaluación claro, tendrás otros resultados en las cosas. Si no lo tienes, bueno,
tendrás que acomodarte a todos los palos y a todas las cosas que voy a decir porque tú no te has adueñado de ti mismo todavía en ese aspecto. Entonces, me conozco, me conceptualizo, me autoevalúo y ahora con estos tres elementos estoy capacitado para autoaceptarme. Quiéreme tal como soy. Soy bueno, soy malo y a veces soy feliz. O sea, el elemento ese de este soy yo, me acepto. Acuérdense que la autoaceptación es el punto más crítico de la adolescencia. Es el punto más crítico de la preadolescencia, adolescencia. No me acepto porque soy el más flaco de la familia o el más gordo. No me acepto porque soy negrito o soy demasiado amarillo, que la gente no me ve. No me acepto porque tengo un problema disléxico y no hablo bien. No me acepto porque soy Lanza y no Pérez. Yo quisiera ser Pérez y no quisiera ser... Uno tiene crisis de identidad propia en ese momento y es la no aceptación. El muchacho llega un momento a decir, mamá, las tajadas que haces tú son malísimas. ¿Oh? ¿Y cómo tú has probado? Ah, es que probé el otro día las tajadas de la mamá de Luisito. Y esa sí es la propia... Ya soy muchacho, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ya no le gusta el colchón porque el otro día con una pijamada durmió en el cuarto de no sé quién y ese cuarto sí era delicioso. El cuarto de Luisito tiene televisor, tiene Nintendo y en el mío no tiene ni un ventilador. Entonces el tipo empieza a comparar qué tengo y qué no tengo y entonces empieza a aceptarse o no aceptarse. Y ahí empieza la crisis. Mi papá nunca me lleva al colegio y a Luisito el papá lo lleva y lo trae. Y cuando lo trae, le da la bendición. Y cuando viene a buscar, le da un pan. A mí, ni bendición ni pan. Y entonces ese pobre muchacho empieza en ese ditirambo a ver que no se acepta. Y en la no aceptación vienen todas las crisis mayores. Hasta que él pasa ese trago amargo, ya llega a sus 13, 14, 15 años y ya es otro muchacho. Porque ya está saliendo de este cascarón familiar y se da cuenta que tanto la mamá de Luisito como el papá son igualitos que los papás de él. Así que él regresa a su redil, el buen hijo vuelve a su casa y cuenta lo que le pasa. Y entonces se da cuenta que su familia es lo mejor y que bueno, la otra familia es buena, pero la es la mejor. Pero tuvo que pasar ese trago amargo, tuvo que pasar ese tema de autoaceptarse. Algunos lo superaron y otros con 80, con 70, con 60 no lo han superado. No lo aceptaron, no se han aceptado. ¿Pero por qué? Ah, porque tú estudiaste y yo no. Porque tú no estudiaste porque no te dio la gana. ¿Pero por qué? Porque tú me castigaste a que... ¿Pero por qué? Entonces hay una serie de elementos que son tú, o sea, que son externos. Tú me acostumbraste Ajá. a todas esas cosas. Ajá. Entonces, el tema de la autoaceptación, tú tienes que ver cómo admites y reconoces todas las partes de ti mismo como un hecho. Y es interesante, porque en la medida que tú aceptes y reconozcas todas las partes de ti mismo, tú verás cuáles son susceptibles a cambio y cuáles no. Así de sencillo. Y ahí viene el bisturí, la era del bisturí. No me gusta la nariz así, ahora me gusta así. Bisturí, bisturí, nariz respingada. No, estos labios míos son muy finos. Botox, labios gordos y gruesos. Y así empezamos en la era del bisturí por no aceptarnos, hacer cuestiones, intervenirlas para ponerlas como no sé quién o para ponerlas como a mí me gusta. Y es un proceso, claro, estamos hablando de la plástica en función de medicinal. Pero cuando se tergiversa esta función y es para quitarme aquí, para ponerme allá y quítamela de aquí, pónmelas allá, entonces es verdad que se echó a perder todo el tema. Autoengaño, superficialidad, Entonces, porque al final... en vez de llegar a la autoaceptación, se llega al autoengaño. Está bueno. Entonces, cuando tú llegas a ese proceso de autoaceptación, detectas
qué puede ser cambiable, qué son cosas susceptibles al cambio y qué no. O sea, es un problema de autoimagen. Cómo me manifiesto, cómo hago, cómo no hago. Entonces, me acepto calvo, no me acepto calvo, me pongo peluquín, ¿qué hago? Me pongo una gorra que tenga pelo como Pedro el Escamoso, no sé. Pero voy a ver cómo me mantengo en la figura que quiero. Entonces, el autoconcepto, la autoaceptación es importantísima dentro de este proceso de conformación. Acuérdense que estamos haciendo una estructura, le estamos echando cal, cemento, arena, cabilla. Estamos haciendo para que cuando el encofrado quede listo y le saquemos la madera, esa columna quede muy bien. Pero también puede ser que no les estemos echando los condimentos suficientes y cuando le quitemos el encofrado, la madera, la columna esté torcida o no aguante el peso de lo que le van a poner encima. Seguimos caminando y nos encontramos entonces con un peldaño sumamente interesante que es el autorrespeto. Porque me acepto, me respeto. Porque no me acepto, me irrespeto. Eso es interesante. Entonces, el autorrespeto va a ser como una especie de atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Mis necesidades, mis valores. Ahí está el tiempo, ahí está la dedicación, ahí está una serie de cosas que son mías y yo no puedo perderlas si me interesan. O las pierdo si no me interesa. ¿Qué haces tú ahí perdiendo el tiempo? Si el muchacho o la persona está perdiendo el tiempo, y de verdad es una pérdida de tiempo, él se está irrespetando porque no está cumpliendo con su responsabilidad y está quemando el tiempo en otras cosas. Y así, pues, muchos ejemplos pueden salir. Eso sí, sin hacerse daño, no se hace daño, ni se culpa a sí mismo, ni a los demás. Es interesante porque mucha gente con el famoso respeto llegan a lapidarse ellos mismos, llegan a hacerse daño ellos mismos. Por eso, sin hacerse daño a sí mismo, ese punto claro, vamos a caminar sobre lo que se puede llamar autorrespeto. Es una especie de capacidad y confianza que tenemos en nosotros mismos. Capacidad y confianza. Y no es que tú me faltes al respeto, es que yo permito que tú me faltes al respeto. No es, me faltó el respeto. ¿Qué hiciste tú para que te repara el respeto? Ah, si tú no tienes la capacidad de respetarte a ti mismo, no es que abusaron de mí. ¿Qué hiciste para que abusaran de ti? Yo dije que estaba de acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién te manda a proponerte? Ahora están diciendo que te están abusando de ti. Entonces, el autorrespeto es ese elemento tan importante que tienes tú para tener tus necesidades y valores en primera instancia. Y llegamos a la cima, llegamos a un punto como conclusivo, como el Atlántico recibiendo el Orinoco. Esa cuenca hidrográfica se llama autoestima. Entonces vamos a ponerle nombre a todo esto que hemos recogido con esa escorrentía. Pasamos por el río, primera estación, río autoconocerse, segunda estación, río autoconceptualizarse, tercera estación, río autoevaluarse, cuarta estación, río autoaceptarse, quinta estación, río autorrespeto, terminal, estación terminal, autoestima. Entonces la autoestima es la síntesis, no es ella sola, no existe ella sola, no que la autoestima, como las amígdalas, que el páncreas, no. Ella está conformada por esos 5 elementos. Entonces, la autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. De tal manera que si la estación evaluación está trancada, no llega el agua hasta la autoestima. De tal manera que si la estación autoaceptación está funcionando mal, no llega la escorrentía hasta la estación terminal, hasta el terminal. Entonces, es la síntesis, es la clave del éxito personal, porque ese sí mismo soy, ese sí mismo, a veces está oculto en lo inconsciente o en la ignorancia. Los dos elementos. En el inconsciente es que cuando yo estaba chiquito me dijeron esto. Es que cuando yo
yo me acuerdo de una persona que conocí, que una vez la mamá me dijo, Wilfredo, no le hagas caso cuando diga que está en dieta. Y yo, ¿por qué? Porque desde que tiene 12 años está en dieta. Ya tiene 24 y todavía está en dieta. O sea, dieta, dieta, dieta. Y entonces era la gorda, la gorda, la gorda, pero nunca hizo nada para acabar o detectar. Es mi problema de tiroides, es mi problema de los dulces, es mi problema de adicción. ¿Qué es lo que pasa? No, dieta, dieta, dieta. Y no era consecuente en la cosa. Entonces, ese tema, dice, muchas veces se oculta en el inconsciente o en la ignorancia. Y yo creo que hay muchos elementos de ignorancia. Lo que estamos diciendo para mucha gente será novedoso, ¿no? Tengo que conocerme, tengo que evaluarme, tengo que conceptualizarme, tengo que respetarme, tengo que aceptarme. Entonces, muchas cosas pasan o por lo ignoramos o porque lo dejamos guardado en el inconsciente y siempre anda así como revoloteando. Siempre hay burbujitas que nos dicen y nos echan abajo el trabajo que estamos haciendo. Wilfredo, quisiera preguntarte, no sé si es atrevido de mi parte, ¿cómo podríamos nosotros hacer, es- es- analizar brevemente esta escalera, cada uno de estos elementos que conforman la autoestima a un país, a un país como Venezuela, por ejemplo, en este instante, en este momento de su historia? Sí, se podría hacer la traspolación. Em, Cualquiera de estos 5 puntos se pueden conseguir en un momento dado en Venezuela. Nosotros, desde el autoconocimiento, tenemos una aproximación a quién es el venezolano, pero nosotros no hemos, voy a decirlo como en líneas generales, ¿no? Quizás en estos últimos Claro, años claro. hayamos madurado un poco más, pero nosotros siempre, desde el punto de vista ecológico, no hemos defendido a Venezuela como situación geográfica. Nosotros siempre hemos visto hacia afuera. Quizás por influencia europea, nosotros tenemos formación española, italiano, portugués, y siempre quisimos ser como Ariel. La canción de Yo quiero ser como Ariel es lo más interesante en ese aceptarse y autoconocerse. ¿Pero por qué quiero Claro, ser porque como es el Ariel? otro, quiero ser como Sí, el otro, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él. Por cierto, Wilfredo, si puedes mover un momento poco tu trípode, porque te estoy viendo la frente, no te la veo. Ahora sí. Ahora, ahí está bien. yo, perdóname que está echando broma del tomacorriente. Yo creo que eso fue lo que lo bajó Ah, y no me ok. está llegando bien la, la carga. A los que se están incorporando, nuestro tema de hoy es la autoestima, piedra angular del Dasein de Martin Heidegger, propuesto por Martin Heidegger. Sí, entonces, bueno, esto lo digo yo, de repente es una aventura que estoy haciendo, pero entre los estudios que yo hice de Venezuela, Ujú. en función del autoconocerse, nosotros preferimos por mucho tiempo ser como el otro, ¿sí? Y no ser nosotros mismos. Nosotros en este proceso de los 25 años siempre pedimos que vinieran otros a liberarnos. Nos sentíamos inútiles para defendernos nosotros mismos. Entonces, que vengan los marines, que venga la comisión de la OEA, que venga un grupo armado, que hagan como en Panamá. O sea, pasamos por todo eso. Hasta que llegó un momento y dijimos, pero ¿por qué vamos a tener que esperar que vengan otros a liberarnos? Vamos nosotros mismos a liberarnos. Ahí cambió el proceso. Podríamos decir que hoy Venezuela llegó a un nivel de autoconocimiento más profundo y decimos yo puedo o nosotros podemos o la unidad entre todos podemos los cambios que queremos. Porque vamos a pasar toda la vida esperando que venga otro desde fuera, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá liberarnos? Y no hacemos nada. Entonces, desde ese punto de vista del autoconocimiento, nosotros hemos ido evolucionando, pero pasamos por una época donde
nos desconocíamos. Otro elemento, el concepto. ¿Quién es el venezolano? Se puso de moda el año pasado los conceptos. No, que el venezolano es un echador de broma, un tipo optimista, un tipo que sabe echar para adelante de donde los pongan. Esas características, ¿no? Que empezaron a decir. Humanitario, receptivo, toda la inmigración que venía, Venezuela abría las puertas, esas características. Pero no teníamos muy claro el concepto de nosotros como nación. No lo teníamos muy claro. Claro, porque nosotros nos criamos al lado del museo, entonces el museo, el chino, el árabe, ¿cómo se llama? El colombiano, el peruano. Entonces tuvimos siempre esa amalgama de ciudadanías que nos perdíamos en esas cuestiones. Y evaluación, la autoevaluación, si nosotros vamos a ir por región, ¿cómo se evalúa un maracucho, por ejemplo, un zuliano? ¿Cómo se evalúa un caraqueño? ¿Cómo se evalúa un oriental? ¿Cómo se evalúa un occidental? ¿Cómo se evalúa un sureño? O sea, los 4 puntos cardinales de Venezuela tienen distintas maneras de evaluarse. Y tú puedes ver a un zuliano, ¿cómo está ahí? Que es capaz de hacer la República Independiente del Zulia. Porque sí, pues. Mientras que hay otro que, bueno, sí, vamos a ir poco a poco. Entonces, en el mismo concepto de autoevaluación, no teníamos esa fortaleza, o no teníamos esa fortaleza para ver cómo nos podíamos identificar. Dice Sareville, no había introyectado sus conductas autorreferidas. Ajá, sí, es introyección, perfecto, no sabía. Pero hoy por hoy sí está llegando, ¿no? Por ejemplo, el autorrespetarse, los abusadores de oficio. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, el padre Caría hizo un libro muy interesante, ¿Quiénes somos los venezolanos? Y ahí él dibuja un perfil de venezolano muy interesante, Rafael Carías, jesuita. Después hay otro libro que habla de quiénes somos los venezolanos, de otro profesor que en este momento, pero muy interesante porque se han hecho perfiles y casi todos los perfiles estaban con una autoestima que no estaba bien elaborada. Casi todos los perfiles que se han hecho, y son como 3 libros que yo he leído sobre de quiénes son los venezolanos. Una pregunta, ¿qué vinculación tienen estos peldaños que van desde el conocerse hasta el autorrespeto, si no me equivoco, sí, el autorrespeto, con esa pirámide que nos plantea Abraham Maslow y que nos lleva a la trascendencia, autotrascendencia? Toda, porque esa pirámide, esos 6 peldaños son maslowianos. Esta es la psicología de Abraham Maslow. Y con esto, ese hombre pasa a la pirámide de las necesidades. Y por eso, este hombre, con esa autoestima fallida, se queda en el primero o el segundo peldaño, que es necesidades básicas. Por eso es que está como impedido para llegar a ese sí mismo, a esa realización personal, a ese elemento de la trascendencia y menos la autotrascendencia. Entonces va a tener, dice Abraham Maslow, que la tendencia es quedarnos con las necesidades básicas, las primarias, las primera y segunda. Algunos, por ejemplo, el amor. Entonces, tiene toda la relación, porque se está dibujando al hombre que se va a meter en la pirámide. Claro, porque imagínate, queremos reconocimiento, pero si no nos aceptamos, no nos reconocemos, ¿cómo lo vamos a lograr fuera? No lo vamos a lograr. Sí, entonces aquí está el ticket de entrada, autoestima. Entre. Y cuando entra, empieza a escalar las necesidades básicas, después las medias, después las superiores. Ticket de entrada. ¿Quién es usted? Ay, yo no sé quién soy. Quédese ahí esperando que le den una lección a ver quién es usted. Y después entre. Y el tipo usted se queda parado. Bueno, está bien. No sabe quién es. Entre, pero quédese en la primera. Coma y duerma. ¿Qué diría Martín Heidegger? Que cuando él
él planteó su Dasein, ese ser que se revela en el mundo y en la relación con los otros, a partir de esta conceptualización que tú nos has presentado hoy? Diría que estamos frente a un hombre quebrado o débil, como dice Bátimo, un hombre quebrado, un hombre débil, un hombre que flaquea, diría Paul Ricoeur, un hombre quebrantado, porque no tiene la fortaleza para hacer todo lo que tiene que hacer. Y entonces vemos que hay un teorema de Pareto, un 80-20, donde ese 80 es quebrado, débil, quebrantado, frágil, y un 20 que ha sabido llevar las cosas. Y por eso el tema de la sociedad, pues es el 80-20 de Pareto, porque conseguimos más aglutinación en un ambiente que en el otro. Y yo pienso que existe la sociedad, actualmente está despertando en todos los polos, norte, sur, este y oeste. La gente se está como, no revelando, sino que está develando, está viendo lo que está ahí en el fondo y están tomando otra actitud para su comportamiento, yo creo. Porque esta gente, tanto Heidegger viene de la guerra, y Heidegger vio al hombre quebrado allí en la guerra. Heidegger participó de una cosa que se llama nazi y vio cómo el hombre se mataba con el otro. Levinas vio qué pasaba en Lituania y todo. Paul Ricoeur tradujo la obra de Heidegger en la guerra. Él estaba bombardeando, y él como francés estaba en el otro campo. Estaba bombardeando y él estaba traduciendo la obra de Heidegger. Interesante esa historia de estas personas. Entonces tú empiezas a ver qué es lo que está pasando ahí. Y hay gente que supo superarla. Paul Ricoeur se quiebra con la muerte de su hijo. Y con la muerte del hijo, él hace una obra, el sí mismo como otro, una obra bellísima, que la saca de las entrañas de ese sufrimiento y eso. Pero es interesantísimo porque todos estos tipos nos dicen que estamos frente a un hombre quebrado. Y por eso el mundo es como está, o el mundo es como es, o por eso el hombre se comporta así, el hombre se comporta así. O sea, que Byung-Chul Han no está tan lejos de una realidad. No, y Byung-Chul Han no es nefasto ni es negativo. Él lo que hace es leer lo que pasa y lo presenta así tal cual está. A mí me parece que uno de los... Bueno, el filósofo número 1 en Alemania que ha seguido a Martin Heidegger se llama Byung-Chul Han. Dicen, así lo presentan. Después de Heidegger, él, un surcoreano que viene de otra cultura, que viene de otra cosa. Interesante la historia de él, porque cuando él dice el primero que se fue sin decirle a los papás, y cuando llega a Europa, ¿dónde están? No, que estoy en Alemania. Y después, ¿pero qué estás estudiando? Porque ya son industriales y la cosa. Filosofía. O sea, cada respuesta que le daban los papás dice, pero usted se volvió loco, ¿qué le pasó? Interesante la historia de él, me fascina. Es genial, yo les invito a que lo lean. Es genial, sí. Genial, muy actual. Y es la historia que él hace de la sociedad, Enjambre, por ejemplo, ¿cómo se llama? De lo de las abejas, Enjambre, esa sociedad, cuando habla de un poco la sociedad líquida de Bauman. Sí, que no se sostiene. Un hombre, una mujer, en una sociedad líquida, se da tiempo para automirarse en esos 5 peldaños que hemos realizado hoy. Precisamente la liquefacción que dice Bauman viene por esto. Viene porque el hombre no está parado sobre una roca que lo sostiene, no está agarrado de un tallo que le da vida, que lo robustece, y porque no está sostenido, porque tiene una roca que es limosa y se resbala cada rato, entonces opta por lo líquido, opta por lo perecedero, que cuando tú pones la mano aquí y echas agua, sale por aquí, por aquí, por acá, y no permanece nada, y de ahí viene la inmediatez. Entonces la sociedad líquida, el amor líquido, todo líquido, cómprese, úsese y bótese,
lo que tú estás comprando ahorita tiene 24 horas de duración y por eso que eso, ¿cómo que se llama cuando tú reclamas algo y tienen el papelito? La factura. Sí, pero que te dice, usted puede reclamarlo en tanto tiempo. Ahora se me Es olvidó. decir, durante tantos días, después del tercer día ya no puedo, el cuarto, Ajá. o 45 Es días. así. Y hay productos que dicen esto dura un año. Y al año, de verdad, tienen que cambiarla. Porque Así es. la expiración está bien dada. Es por eso entonces surgen estos pensamientos. Y después viene Máximo allá en Italia a hablar del hombre débil, del hombre quebrantado, como lo dijo Paul Ricoeur, y así. Por eso esto, porque falta esta fortaleza. También podemos decir que frente a unas estructuras graníticas donde el hombre tenía poca flexibilidad, como protesta viene esta flexibilidad extrema, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir. Pero la respuesta inmediata que te puedo dar es esa, en función de por qué una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque hay una autoestima que no está bien consolidada. Así mismo es. Por aquí dice Saledín lo siguiente. Me encantó esa diferenciación entre revelar y develar. El axis estriba en develarse lo genuino. Me declaro fan de este espacio. María Lanza. Devolución, diferenciación, dice. Sí. Wilfredo, entonces, Heidegger, un gran filósofo que nos deja enseñanza que aplicable a mucho contexto de nuestra vida, porque ese ser ahí somos nosotros, que dependiendo de nuestra autoestima, podremos conocer e interactuar en armonía con el otro, si no, estaremos en pugna constante. Con nosotros mismos y con nosotros. Y con Hay los gente que dice, no me hallo, no me encuentro. Imagínate tú. O como dice, me encanta, Groucho Marx. Si estás solo y no te sientes bien, es que estás en mala compañía. Qué bueno, qué buenísimo es eso. Entonces, a veces nosotros estamos peleando con uno mismo. Pues no, o porque no se acepta, o porque no reconoce, o porque no tiene la capacidad de autoevaluarse y darse cuenta qué fue lo que hizo y lo que dejó de hacer. Eso, ¿no? Las tomas de decisiones, por ejemplo. Las tomas de decisiones tienen mucho que ver con eso. Y así, toma de decisiones, las preferencias que decíamos ayer de la voluntad, preferencia más perseverancia, eso es igual a voluntad. Entonces, si yo no sé, y si yo me estoy moviendo acá rato con las preferencias, entonces estoy mal, porque no persevero, nunca me quedo fijo en algo, haciéndolo. Una Por eso es que la perseverancia... persona con una autoestima no saludable es una persona que probablemente carezca de esperanza. Sí, porque el tema de la esperanza es una proyección de lo que él espera de lo que está haciendo. Ujú. Este, bueno, espero que te vaya bien. No lo esperes, me va bien. Porque si tú vas a esperar que me vaya bien, estás poniendo en duda. Ujú. Entonces, ese elemento esperanzador lo contiene el punto autoestima. Porque yo lo estoy haciendo como debe ser, porque yo estoy claro en lo que estoy haciendo, porque yo escogí. Entonces, todos esos elementos me llevan a la esperanza, a la concretez. Pero si no estoy claro en alguno de esos elementos, me pongo dudoso. Y si lo logro, ¡ah! No me di cuenta, pero lo logré. No. El logro no es una rifa, no es una mano inocente y salieron estos, no. Es como uno de los grandes beisbolistas de todos los tiempos, 3 honrones en ese día. Y le dijo a alguien, oye, te felicito, qué buen juego, qué suerte tuviste hoy, 3 honrones. Y él le dijo, sí, tuve suerte. Y si sigo practicando, voy a tener más suerte. No es que tuvo suerte, es que practicó durante todo el tiempo y pudo sacar los honrones. Ahora, si no practica, no va a tener suerte, o sea, no va a meter ningún honrón. Eso es importante tenerlo presente.
Mensaje final para nuestra audiencia. La autoestima es la piedra angular de ese ser ahí, de ese ser heideggeriano, de ese ser que va a encontrarse con el mundo. En primera instancia, nosotros, los adultos, los padres, los educadores, tenemos esa tarea de acompañar a ese Dasein a que vaya poco a poco entrando en ese manejo. Y luego, en esa, cuando le enseñamos al niño a manejar la bicicleta, que lo dejamos solo, empezamos con los tres, las rueditas, después le quitamos una y quedaban con dos y después lo soltamos. Allí el niño, dicen algunos psicólogos, que a los 7 años. Dice Piaget que a los 11, 12 años. Dice Freud que a los 15 años tú puedes hacer lo que te da la gana, pero ya tienes todo el constructo moral, teórico de hacer lo que tienes que hacer en donde esté. Entonces, bueno, vamos a resumir con los 15 años. Que con 15 años ya tú sabes qué hacer de ahora en adelante. Es más, sexualmente ya estás desarrollado. Entonces ya puedes ir para adelante. Pero si en esos 15 años no se ha hecho ese paquete, puede ser que lo hagas en los próximos 15 años, o sea, cuando tengas 30 años. Si tienes 30 años y no has elaborado el paquete, bueno, esperamos que a los 70 lo hayas concluido. Y si Y no no me lo has, pase como la señora que todavía no podía cerrar algo. y si no lo has concluido, bueno, requiescate en paz, que descanse en paz, pero te fuiste con tu dolor en el alma. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Te irás con eso, porque no lo concluiste. Es interesante, porque estos tipos son muy taxativos. Ellos te dicen, tienes 15 años para eso. Y si no, 15 años más cuando tengas 30. Y si no, 15 años más, 15 años más. Da como 15 años para que tú termines de hacer un proceso evolutivo. Claro, en la medida que tú vas creciendo, que ya que no tienes 30 años, no serán 15. Bueno, tienes ya el tiempo ahí en las manos. Date 10 años, a 40, por eso la crisis de los 40. Date 10 años, los 50, por eso la crisis de los 50. Date 10 años, 60, por eso los crisis de los 60. De crisis en crisis, entonces. No, pero es interesante porque la crisis son ruptura. Es una palabra onomatopéyica griega que significa ruptura. Y entonces, cuando entras en la ruptura, en la crisis, dice, seguimos, no, paramos, sí. Tú verás qué haces. Y vas dándole, porque Seguimos, paramos, hay la una canción. música, una canción. Exacto, así es. Entonces así. Y entonces en este momento, paramos, sí. En este momento ya concluimos el en vivo. Gracias a Sabedilia, a quienes han dejado sus comentarios en pantalla, sus corazones. Esperamos que este en vivo le haya sido de utilidad. A mí me ha sido de utilidad y sé que a muchos de ustedes, por favor, compártanlo y sobre todo con aquellos padres de familia que tienen niños todavía muy pequeñitos y que de ellos dependen cómo crezcan en una autoestima, con una autoestima saludable, para que no vivan de crisis en crisis, aunque en la vida hay crisis o ruptura, pero que crezcan con salud mental, con salud emocional, reconociéndose a sí mismo, evitando que le hagan bullying porque no le va a importar que le hagan y relacionándose muy bien con los otros. Sí, Wilfredo. No le vamos a tener miedo a la palabra crisis. La Ok, palabra que sí, la palabra que sí nos hace ruido es pérdida. ok, Que no nos acostumbremos a vivir de pérdida, porque el que vive de las pérdidas está perdido. ok, Sí, hay crisis, porque las crisis me hacen abrir los ojos y ok, desestructurar el tema y echar para adelante. Uno. Dos. perfecto, perfecto. Eh, Como de mi parte, la conclusión. De ahora en adelante, cuando creamos que tenemos la autoestima baja o alta o media o, no, o tengo un plomo en el ala o ando caminando así torcido, me pregunto, no es que tengo la autoestima mala, cónchale, Wilfredo dijo que me revisara. Ah, yo creo que el tema mío, estoy así porque me pasó algo ayer en el trabajo. Ayer me pasó algo en el trabajo. ¿Y qué te pasó? Yo me acuerdo que
Me acusaron de que yo no hice tal cosa. Ajá. ¿Y de qué te acusaron? Bueno, prácticamente me hicieron irresponsable. Ah, pero tú eres irresponsable. No, yo hice todo. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo defendiste tu responsabilidad? ¿Te quedaste callado? Sí. Me quedé callado y no fui capaz de defenderme. Ah, viste, autorrespeto. Entonces, no es que tengo la autoestima mala, baja, alta, media. Me dejé irrespetar porque yo no me respeté a mí mismo y no defendí mi situación en ese momento. Me quedé callado y acepté que el supervisor me dijera lo que me dijera. Y yo, entonces, estoy triste, es verdad, estoy mal, es verdad, pero no es la autoestima, es en el aspecto y respeto que yo no defendí la causa. Sí. Otro día, Ok. ¿qué tal? ¿Cómo me hiciste? Mira, no me hables, estoy malísimo. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? No, estoy con la autoestima por el suelo. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que tienes la autoestima por el suelo? ¿Te pasó algo? Bueno, sí, como me dijo Wilfredo, voy a revisarme qué fue lo que me pasó. Ayer el gerente me dijo que me llevara este trabajo para que lo terminara en mi casa. No fui capaz de decirle que no. Yo estoy cansado, son 8 horas trabajando. Y eso, también me llama un trabajo para la casa. Pero le dije que no, le dije que sí, porque me creo Superman, o me creo Superwoman, o me creo la Mujer Maravilla. Entonces llegué a la casa, me quité los zapatos y los tiré por aquí y por allá. Cociné, le preparé la comida a los niños. Y era la 1, yo todavía estaba haciendo el trabajo. Ah, ¿es el gerente culpable? No, eres tú que te crees super mujer, la Mujer Maravilla. ¿En dónde? Autoconcepto. Me creo tal cosa. ¿Y qué te pasaba si le dijeras que no? ¿Qué pasaba? ¿Te iban a votar? No, no. ¿Se iba a poner bravo contigo? No se ponga. Pero las 8 horas son 8 horas acá. Tú no te puedes llevar ese trabajo y decirle, mire, señor, jefe, supervisor, lo que usted quiera, con mucho cariño, pero llego a mi casa. De aquí a mi casa es 1 hora o media hora o lo que sea. Le saca la cuenta. Y eso va a ser dificilísimo que yo lo termine. Lo que podemos hacer un negocio, no sé qué es lo que me está dando y el tenor de lo que es, pero mañana podemos meternos de lleno desde que llegue aquí a eso. Pero la famosa palabra, no voy a sacrificar mi familia o lo que tengo que hacer de aquí a allá por terminar este trabajo. O sea, tienes que tener argumentos para dar, entender y no que, no, no sé, yo me lo llevo. Y después anda diciendo, mira, el tipo me está abusando de mí, me está sacando la chicha, pero eres tú la que te autosacas la chicha, Es no correcto. él. Entonces anda bravo y molesto y diciendo a todo el mundo que aquí son unos dictadores. Perdóname, ningún dictador. Si tú dejas que te dicten, son dictadores. Pero si tú no te vas a encabritar, pero si tú defiendes y dices las cosas como es, o no te crees que eres el más poderoso o el imprescindible, esa es otra cosa. En el autoconcepto hay gente que se cree imprescindible y si no lo hace él, no lo hace nadie. Mira, de repente viene alguien y lo hace hasta mejor que tú. Así que calladito te ves mejor. Otro Bueno, caso, dale, otro dale, dale, dale. caso. ¿Qué pasó hoy que andas así tan triste? Que tengo la autoestima por el suelo. Así que bien lejos contigo. Ni me hable. Tú no viste el otro día, Wilfredo, decir que la autoestima no existe así. Analízate. Tú estabas conmigo en el taller. ¿Qué crees tú que pasó en tu vida ayer para que estés así? Bueno, está bien, pues. Contigo no se puede. Pero ¿sabes lo que me pasó? Me di cuenta que no me acepto. Ah, no te acepto. Pero yo te veo también, ¿no? Pero hay cosas mías que están aquí internas. Yo no se lo digo a nadie, pero no las acepto. Y ayer pasó una situación donde dije yo, porque yo soy así, no lo hicieron conmigo, sino que se lo dieron al otro. Entonces, no te acepta y crees que porque tú eres así, escogieron a otro y por eso hoy andas triste y no le hablas al otro y ves a la gente eh, gallineado. Así, queridos De amigos, tal que... manera que perdón. cuando yo hago esa revisión, ya a la autoestima no la toco para nada, en función de que la autoestima. Ahora yo tengo elementos que me dicen
¿Dónde estoy fallando? En el motor, en el arranque, en el tubo de escape, en las válvulas. ¿Dónde estoy fallando? Para que yo mismo o el otro, al buscar resultado, vaya directamente al punto que está fallando. Y no, tengo la autoestima mala. Tengo el carro malo. Entonces, no sé. Eso no existe. El carro malo no existe. El caucho malo sí existe. El motor malo sí existe. La bocina mala sí existe. Las válvulas malas sí existen. La autoestima mala no existe. Sí, el autoconocimiento puede fallar. Sí puede fallar la autoconceptualización. Sí puede fallar el autorrespeto. Sí puede fallar la autoaceptación. Y sí puede fallar la autoevaluación. ¿Es así? Así mismo. Así que fuera eso de autoestima baja, alta, media. No, no, no. Esa escalera, cuando nos pase algo, a revisar esos peldaños donde nosotros creemos que realmente está la respuesta para lo que estamos viviendo. Gracias por habernos acompañado. Por favor, pueden dejar sus comentarios después. Gracias por los comentarios que hubo. Y además recuerden que este en vivo va a quedar descargado en nuestra cuenta de YouTube, María Andrade Rodríguez. Les invito a que sigan la cuenta para que nos ayuden en nuestra labor de divulgación. María Andrade Rodríguez. Y gracias, Wilfredo, gracias por esos corazones. Gracias a todos los que estuvieron atentamente a este diálogo que una vez más fue muy nutritivo, y gracias, doctor Lanza, por un lunes más de encuentro con nosotros. Arriba la autoestima. Arriba Arriba. la autoestima. Autoestima saludable. Es correcto. Muchas gracias. Pues hasta luego, amigos. Seguimos en contacto. Bye.